buenas tardes, mi nombre es Jessica Vidal, presentadora y reportera de nuestro noticiero JBN. Sean todos bienvenidos y hoy tenemos una sección súper interesante y súper especial acerca de la situación que está viviendo nuestro país, Estados Unidos, con base a la crisis de desempleo. Y vamos a lo largo de este noticiero hablar acerca de esta pregunta: ¿qué tan mal están las cosas? Pues ya lo veremos en nuestra emisión del día de hoy, así que no te pierdas de ninguno de nuestros documentales, de entrevistas, así que acompáñanos en el día de hoy y sean todos bienvenidos. Buenas tardes, queridos televidentes, bienvenidos al noticiero JB. En el día de hoy nosotras le venimos a hablar acerca de los eventos sucedidos en Estados Unidos en la Gran Recesión. La Gran Recesión comenzó en diciembre del 2017 cuando se ofrecieron préstamos para comprar viviendas asequibles a clientes sin suficientes ingresos. A estos llamaron clientes de segunda categoría. En inglés se les dice subprime. Luego de los hogares, también entidades financieras históricas se vieron unidos como el Lehman Brothers o Bear Stearns. Lehman tenía invertido $46 millones en los bonos subprimes. El desplome del subprime derrumbó a las familias estadounidenses que no pudieron pagar sus viviendas y las perdieron totalmente. A los bancos que les habían prestado a las familias y luego a los bancos más grandes que habían comprado los sofisticados papeles emitidos con el respaldo de la titularización de las deudas hipotecarias de las familias. Esta recesión terminó en junio del 2009 y de ahí fue cuando Bernanke afirmó que la crisis estaba mejorando, ya que el pánico que se había apoderado de los mercados financieros estaba calmándose y el hundimiento económico perdía velocidad. Pero aún así, de que la economía estaba mejorando, los puestos de trabajo siguieron siendo escasos, porque cada vez más familias continuaban agotando sus ahorros, perdiendo sus hogares y, lo peor de todo, perdiendo la esperanza. Ciertamente la tasa de desempleo había descendido, pues con respecto al máximo que alcanzó en octubre del 2009. Pero, ¿por qué seguían viviendo en un estado intenso de padecer? Pues en efecto hay un aspecto impulsado por la economía que resulta enormemente relevante para el bienestar humano: tener trabajo. Las personas que desean trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo sufren de sobremanera, pues no solo por la pérdida de ingresos, sino también por la pérdida de confianza del propio mérito, ya que no encuentran trabajo. ¿Cómo de grave es el problema del desempleo involuntario y hasta qué punto ha empeorado? Las cifras del desempleo aquí en Estados Unidos
se basa en una encuesta en la que se preguntan a varias personas adultas si o bien trabajan o bien están buscando trabajo activamente. A los que buscan empleo pero carecen de él se les considera en paro. En diciembre de 2011, los desempleados estadounidenses ascendían a más de 13 millones frente a los 6,8 millones del 2007. Se ve la gran diferencia. Si uno piensa sobre esta definición estándar de desempleo, sin embargo, verá que omite mucha aflicción. ¿Dónde están las personas que desean trabajar pero no buscan empleo de forma activa? Porque o bien no hay puestos a los que aspirar o bien se han desanimado después de mucho buscar un empleo en vano. ¿Dónde están los que quieren un trabajo a tiempo completo pero solo han podido encontrarlo de media jornada? Entonces, por ejemplo, la mayoría de las familias incluyen dos cónyuges trabajadores. Tales familias sufren tanto financiera como psicológicamente porque se les está acabando el ahorro y si uno de los dos cónyuges está desempleado, no reciben los suficientes ingresos. También hay trabajadores que solían llegar a fin de mes gracias a un segundo empleo y ahora deben conformarse con solo uno o que contaban con la paga por horas extras que han dejado de realizar gracias a... Haciendo referencia al capítulo Cuán mal están las cosas, cuando Ben Bernanke hablaba del estudio de la felicidad, hacía hincapié en la constatación de que la felicidad depende en buena medida de la sensación de tener la propia vida bajo control. Pues sin ingresos, sin un trabajo, se acaba el ahorro y estas familias entran en crisis. Según sugieren numerosos estudios, el paro de larga duración produce ansiedad y depresión psicológica, como lo había dicho anteriormente. Además, están las penalidades de los que aún no tienen un puesto de trabajo porque están ingresando por primera vez en el mundo laboral, los recién salidos de la universidad. Sin duda, estos son tiempos terribles para los jóvenes. Para los jóvenes. A continuación, nuestra periodista Jessica Vidal nos seguirá proporcionando más información acerca de este hecho sucedido en Estados Unidos. Muy buenas tardes, compañera Bercy, y buenas tardes, amigos televidentes. Hoy nos encontramos en el estado de Texas, Estados Unidos, uno de los estados más afectados por la crisis de desempleo. A continuación procederemos a realizarle una entrevista a personas al azar y observaremos cuántas de ellas se encuentran desempleadas y cuáles han sido las consecuencias de ese desempleo dentro de las familias estadounidenses. Acompáñanos. Buenas tardes, señora. ¿Me regala unos minutos, por favor? Buenas tardes, sí, señora. Bueno, venimos de parte del noticiero JBN y queríamos hacerle una pregunta muy sencilla. Mi nombre es Jessica Vidal. ¿Cuál es su nombre? María Barrera. Ok, María. ¿Eres empleada, desempleada o a qué te dedicas? Pues en estos momentos soy desempleada. ¿Y cómo ha afectado el desempleo en tu vida? Pues bastante, porque antes tenía un nivel de vida muy bueno y ahora está bastante restringido. ¿Y hace cuánto estás desempleada? Hace 5 años. ¿Y de qué crees que es fácil conseguir empleo hoy en día en los Estados Unidos? Pues yo no creo, porque si no, no estuviera desempleada. ¿Y por qué crees que es difícil? ¿Qué ha hecho difícil el que tú consigas empleo? Pues yo diría que la cantidad de gente que ha venido del exterior, que están ocupando los puestos que en realidad nosotros como estadounidenses pudiéramos ocupar en estos momentos. Muchas gracias, María, por tu aporte. Adiós. Buenas tardes, joven. ¿Me regalas unos minutos, por favor? Sí, claro. Ok, venimos de parte del noticiero JBN y queríamos hacerte unas preguntas muy sencillas. Mi nombre es Jessica Vidal. ¿Cómo es tu nombre? Andrea Vidal. Andrea, ¿eres empleada, desempleada o a qué te dedicas? Bueno, en estos momentos estoy desempleada. ¿Y recibías ingresos que te servían para el diario vivir en tu antiguo trabajo? Pues la verdad, sinceramente no, porque me pagaban muy poco, me pagaban mal y eran demasiadas horas. Ok, ¿y cómo ha afectado este tema del desempleo en tu vida? Pues demasiado, porque yo soy madre soltera, tengo un hijo y es muy difícil para mí no tener trabajo en estos momentos porque lo poco que tengo ahora me alcanza para los niños. ¿Crees que es difícil conseguir empleo hoy en día en los Estados Unidos? Sí, demasiado difícil porque piden demasiada experiencia y yo la verdad
por la edad que tengo no es que tenga demasiada, entonces en los trabajos me ha resultado bastante complicado. Bueno, muchas gracias por tu colaboración. Como podemos observar, compañera Bercy, el tema del desempleo es cada vez más preocupante dentro de los Estados Unidos. Las personas que carecían de trabajo y no recibían ninguna prestación se ha duplicado. Y como podemos observar, cuando el desempleo se arrastra, por ende también las finanzas familiares se arrastran. No hay cómo pagar las facturas, tienden a perder las casas, el ahorro se agota y esto tiene cada vez más desesperados y preocupados a las familias estadounidenses. A continuación estaremos hablando con nuestra experta en temas macroeconómicos y licenciada en economía, Luisa Barrera. Luisa Barrera, nos quedamos contigo, bienvenida, y háblanos un poco más acerca de qué consecuencias trae el desempleo dentro de las familias estadounidenses y por qué es un tema tan preocupante hoy en día. Muchas gracias, Jessica, para mí es un placer estar nuevamente en este programa. Y bueno, vamos a entrar ya en materia con base al desempleo, pero antes de responder puntualmente a tu pregunta, quisiera que que recordemos un poco cómo nos encontrábamos en 2007, que nos encontrábamos en una gran recesión económica y que mostró quizás una recuperación en 2009, pero lo curioso dentro de esta recuperación es que el desempleo no cesaba. Y realmente el tema del desempleo es algo curioso porque el desempleo está dentro de cualquier faceta económica, así tanto como la depresión, la recesión o el auge. Siempre está esta tasa de desempleo quizás incomodándonos a nosotros los economistas, pero realmente es muy curioso ver cómo en cualquier faceta se encuentra el desempleo. Realmente es un tema muy complejo, pero vayámonos a un escenario de pleno empleo. ¿Qué sucede aquí? Que muchas veces, así como están contratando empleados, así como contrata, pues por ende tienen que despedir. Entonces, aunque estemos en una etapa de pleno empleo, siempre se muestra una cifra de desempleo. Quizás es menor, pero siempre pues está allí, es significativa. Y esto es un tema realmente que pues es complejo estudiar, pero sinceramente el desempleo es algo que no podemos quizás evitar como tal. Sí lo podemos reducir, pero siempre hay como que esta cierta tasa de desempleo. ¿Y qué ha pasado con el desempleo dentro de la economía estadounidense? Que a lo largo de estos años hemos visto o hemos observado cómo el desempleo ha ido en aumento. Y como tú lo mencionas, cada vez son más las personas que no tienen empleo, que se encuentran desempleadas, que llevan un largo tiempo sin pues conseguir empleo. Se han duplicado las personas que tampoco quizás recibían las prestaciones sociales. Y esas son cifras realmente que preocupan, porque el empleo básicamente mueve la economía. ¿Y por qué digo eso? Porque realmente pues si no hay empleo, las personas tienden a consumir menos y por lo tanto la demanda agregada viene a reducirse, lo que pues por ende lleva a que las personas pues se cohíban de consumir y los productores pues se vean obligados a reducir las ofertas, pues pierden parte de su mercancía y por lo tanto también esto favorece el desempleo y solo lleva a que más personas se encuentren desempleadas, porque el mayor costo de nómina para los productores o para las empresas es pues la mano de obra, y si no están demandando pues no se produce tanto, y como no se está produciendo a gran escala, aquí llegan los despidos, porque tampoco hay pues quizás los ingresos para pagarle a tales empleados, y tampoco pues se necesita producir mucho porque no se está demandando tanto. Entonces realmente pues el empleo es
muy fundamental dentro de una economía y por eso es algo tan preocupante en temas económicos. Pero apartando quizás el tema de la economía y ya aquí pues entrando un poco más a las familias, y es que Jessica no solo es preocupante en el sentido de que no hay cómo pagar las facturas, de que se pierda la casa, o sea, como tú nos has mencionado, sí se vive en las familias, es muy común en las familias que quizás están desempleadas, pero también hay factores más económicos, también eso representa factores psicológicos dentro de las familias estadounidenses. ¿Por qué sucede esto? Porque las personas se sienten, o sea, comienzan a sentirse pues inútiles, comienzan a sentirse fracasadas y así también las ven los empleadores. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿En verdad una persona que ha estado mucho tiempo desempleada pierde su capacidad, pierde su experiencia, pierde sus conocimientos? O sea, ¿realmente sucede esto por estar mucho tiempo desempleado o se vuelven simplemente personas inempleables? Y así, o sea, esa es la mentalidad que tienen los empleadores y por eso es que no quieren o se cohíben de contratar a personas que llevan una larga trayectoria desempleadas, y esto nuevamente contribuye a que siga habiendo esta tasa o que siga incrementando esta tasa de desempleo. Y así como los ven los empleadores, así se sienten las personas, se sienten personas perdedoras, se sienten personas hasta conformistas con la situación que están viviendo. Porque recordemos que para la mayoría de los hombres y las mujeres tener empleo pues representa quizás la felicidad en sus familias, representa pues la cabeza de sus hogares, tienen responsabilidades, se sienten personas que no cumplen con su obligación de proveer, se sienten personas incapaces, se sienten personas básicamente arruinadas, aun cuando hay hijos. O sea, el dinero quizás no lo es todo, el empleo quizás no lo es todo, pero esto lleva a factores psicológicos y a mentalidades simplemente de qué voy a hacer, de cómo voy a brindar la felicidad a mis hijos si no tengo cómo proveerles el alimento, quizás un juguete que deseen, y esto de verdad que frustra y desanima a las familias estadounidenses. Entonces eso es lo que está ocurriendo, y realmente también podemos ver cómo los jóvenes también sufren dentro del desempleo, sufren esas tasas de desempleo, y ellos contribuyen a que ese desempleo aumente, porque también los empleadores exigen a veces mucha experiencia. Entonces hay como muchas trabas a la hora, o hay muchas dificultades a la hora de conseguir empleo, hay muchas barreras a la hora de conseguir empleo para nuestros jóvenes. Y esto realmente lo que hace es desalentar a nuestros jóvenes y desanimar a nuestros jóvenes. Entonces también es como que también un llamado a los empleadores de que reconsideren la mentalidad que tienen con respecto a los desempleados. Y realmente también es un llamado al Estado a contribuir dentro de este desempleo, quizás a fomentar nuevos sectores, para incrementar la producción, para quizás hacer campañas de emprendimiento para nuevos negocios, para estos jóvenes que apenas están saliendo de la universidad y quizás pues no tuvieron la oportunidad de trabajar con anterioridad o de tener una experiencia laboral, para que quizás no quitar de raíz el desempleo, pero sí mostrar como que y hacer descender estas tasas de desempleo. Entonces pues Jessica, muchas gracias por tus preguntas. Esto es básicamente lo que tenía para decirles. Esto es solo un poco de lo que realmente pues representa lastimosamente el desempleo en nuestro país. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Wow, muchas gracias Luisa
por ampliarnos este tema. Y como tú nos mencionabas, o sea, realmente es mucho más preocupante lo que están viviendo nuestros jóvenes, y mucho más a veces que lo que están pasando nuestros mayores, porque es una generación que apenas se está levantando y enseguida tiene que enfrentar esa crisis de desempleo, y muchos son obligados a trabajar a tiempos parciales y a, como lo decíamos al principio, a no recibir prestaciones por esas labores, y muchas veces hasta se reducen los salarios y les pagan pues salarios paupérrimos, por decirlo así, salarios que quizás pues no les alcanzan para el diario vivir, salarios mal pagados, a trabajos mal pagados, quizás son a tiempo completo, pero no les pagan lo que exige su conocimiento o su experiencia. Entonces realmente es muy preocupante lo que está pasando en nuestro país, y este es un llamado para los empleadores, para el gobierno, más que nada para nuestras entidades, y realmente pues observar y no hacernos los sordos con base a los ciegos, con base a lo que está sucediendo con esta crisis. Y realmente pues necesitamos soluciones porque realmente es un tema que está afectando a todos, y sobre todo está afectando a las familias estadounidenses. Y bueno, muchas gracias, Luisa, y volvemos contigo, compañera Bercy. Se dice también que todo es cuestión de la demanda, porque el paro es tan elevado y la producción económica tan baja. Pues hay que entender que consumidores, empresarios y gobiernos en su conjunto no están gastando lo suficiente. El gasto en construcción de viviendas y bienes de consumo se hundió cuando reventaron las dos burbujas gemelas de Estados Unidos y Europa, que fueron los bancos al caer en bancarrota. Pronto le siguió la inversión empresarial, porque no tiene ningún sentido ampliar la capacidad productiva cuando las ventas están disminuyendo. Y ha caído también el gasto de muchos gobiernos, porque los gobiernos locales, estatales y algunos nacionales se han encontrado privados de muchos ingresos. Un gasto moderado, a su vez, implica una tasa de empleo moderada, porque las empresas no producirán lo que no pueden vender y no contratarán a empleados si no los necesitan para la producción. Muchas gracias, compañera Bercy, por esa información tan completa y por abrirnos un poco más el panorama acerca de lo que está sucediendo con base al desempleo en nuestro país. Y siguiendo con la sección de qué tan mal están las cosas, vamos a hablar con base a una pregunta muy interesante, y la pregunta ¿es una cuestión estructural? ¿Es cuestión de estructura lo que está pasando en nuestro país con base al crecimiento del desempleo que se ha venido generando? Y es que podemos escuchar a muchos presidentes, hasta los mismos economistas, hablar de que básicamente el tema de desempleo se ha ido incrementando porque hay falta de capacitación, que las personas no están capacitadas, no tienen los conocimientos necesarios para afrontar la demanda la que se está presentando en el momento. Y realmente podemos escucharlo a muchos referentes. De hecho, Obama fue uno de aquellos que habló básicamente de este punto, y él mencionado como es quizás más eficiente tener, digamos, dentro de los bancos pues cajeros. Ya no hace falta quizás las ventanillas, que hay una persona allí atendiendo, sino que directamente el cliente entra a un cajero, y esto pues es más eficiente en cuanto a la ejecución del trabajo. Y eso se refería a esos patrones en donde, quizás por decirlo así, las máquinas pues están más capacitadas que el mismo capital humano. Y eso lo hemos escuchado de muchas otras personas, hablando acerca de que se necesita capacitar al pueblo estadounidense, se necesita capacitar a las personas, se necesitan más personas preparadas para hacer frente a la demanda que se está premiando en el momento. Pero ¿por qué esto está malo? ¿Por qué no estamos
tan de acuerdo con estos conceptos, y quiero aclarar que aquí no estamos a favor de ningún partido político, pero básicamente ¿por qué no estamos tan de acuerdo con esta posición? Y es por lo siguiente: ya hemos observado de que no es tanto una falta de capacitación de los empleados, porque si fuera así, entonces ¿dónde está la gente realmente que está preparada y que está ejerciendo los puestos para los cuales fueron capacitados? ¿En dónde está esa prosperidad? ¿En dónde está ese auge? ¿En dónde está esas personas que realmente se están beneficiando de eso? Al contrario, encontramos una pobreza generalizada. Realmente, o sea, es grave lo que está pasando en nuestro país con base al desempleo, y a veces nos hacemos los ciegos a lo que está pasando y sacamos muchas y otras teorías, pero realmente es que si así fuera, si fuera falta de capacitación para el capital humano, entonces ¿en dónde se encuentra esas personas que realmente están idóneas en su trabajo ideal? ¿Y por qué los ingresos no aumentan? ¿Por qué no tienen ingresos pues altos con base a su capacitación y con base a su experiencia, si realmente están tan bien preparados y están ejecutando sus labores? ¿Por qué no tienen esos salarios digamos justos o adecuados conforme a su preparación, conforme a su intelecto, conforme a lo que están ejerciendo dentro de su empleo idóneo, por decirlo así? Entonces realmente no lo estamos observando. Realmente aún así las personas estén dentro de un empleo, dentro de un puesto de trabajo adecuado, para lo cual es estudiado, preparado y demás, no tienen ninguna diferencia con aquellas personas que realmente quizás no son tan idóneas o no son tan preparadas en cuanto al trabajo que están ejecutando, o se encuentran en quizás puestos de trabajo equivocados porque no están ejerciendo para lo cual se ha preparado. ¿Y por qué no hay diferencia? Porque básicamente pues están teniendo los mismos salarios, están teniendo quizás los mismos ingresos, y no hay esa prosperidad que esperamos, no hay realmente el pago de lo que están haciendo. Al contrario, o sea, los ingresos cada vez más están reduciéndose. ¿Y qué pasa? Y eso es una trampa de liquidez, porque básicamente la Reserva Federal no puede obligar a las empresas privadas a gastar más de lo que ya gastan. Pero ¿qué pasa? Que las empresas privadas tampoco quieren gastar lo que conforme a sus ingresos, o sea, quieren gastar menos de lo que están obteniendo en ingresos. Y realmente este es un tema que se ha debatido, pero llegamos a la misma conclusión, y es necesario un gasto. Realmente realmente no logro entender por qué estamos tan enfocados en políticas a largo plazo, cuando uno de mis mayores referentes es John Keynes, y él en su libro nos decía una frase muy célebre y muy particular, y que realmente llamó mucho mi atención, y es que a largo plazo todos estaremos muertos. Y en parte es así, o sea, en la circunstancia en la que nos encontramos en estos momentos, en el contexto actual, no nos sirve pensar en políticas a largo plazo. Necesitamos políticas a corto plazo, necesitamos políticas que se enfoquen en lo que está sucediendo ahora mismo, no en las consecuencias que esto generará a largo plazo. Porque a largo plazo probablemente podamos estar peor y no sepamos con qué políticas hacer frentes a largo plazo, a lo que sucederá a largo plazo, perdón. Entonces, una de esas políticas a corto plazo es la intervención del Estado. Dentro de una crisis, dentro de esta crisis tan apremiante de desempleo, es necesario el gasto público, es necesario que el gasto se incremente, como lo decía mi compañera Bercy, es necesario que el sector público tenga una actuación directa
dentro de este escenario, y es a través de que aumenten los gastos, porque si no lo hace el sector privado y si seguimos pensando en políticas a largo plazo, nunca resolveremos este problema tan apremiante, y probablemente, como lo dijo John Keynes, a largo plazo estaremos acabados. Entonces realmente es necesario pensar en políticas a corto plazo dentro de este contexto económico que estamos viviendo en los Estados Unidos, y como ya lo venía mencionado, es necesario que se incremente el gasto público, porque ya pues se tomaron medidas de austeridad y que básicamente consiste en reducir el gasto, y realmente no funcionó. Como podemos observar a lo largo de estos años, esas políticas de austeridad no han funcionado. Y lo vemos tan claro y tenemos la respuesta ante nuestros ojos, y es que necesitamos un aumento en el gasto. Realmente es una de nuestras mayores soluciones y respuestas ante esta crisis. Necesitamos una política monetaria adecuada. Bueno, y básicamente resaltando lo que estamos hablando dentro de nuestra sección, para quizás llevarlos un poquito más de por qué quiero quizás dejarlos con esa inquietud de políticas a corto plazo o a largo plazo, acerca del gasto público, de la intervención del gobierno. Quiero llevarlos a un escenario que sucedió en 1940, en donde pues básicamente el gobierno, en vez de quizás implementar un gasto que construyera, incentivó un gasto que destruyera. Pero realmente es un poco atractivo este escenario, porque pues es un tema un poco controversial para muchos, pero podemos observar cómo la intervención del gobierno dentro de este contexto fue realmente la más pertinente y la más adecuada, porque eso ayudó a que se dinamizara la economía. Pero entonces, ya entremos en qué sucedió en 1940. En 1940, básicamente, Estados Unidos fue a la guerra. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la intervención del gobierno? El gobierno lo que decidió fue aumentar el gasto militar. Al aumentar el gasto militar, pues las personas comenzaron a sustituir sus barcos y sus otros armamentos para obtener arriendos y préstamos, y esto a Gran Bretaña, y fue generando esos programas empleo para aquellas personas que se estuvieran uniendo al nuevo llamamiento de filas. Entonces realmente esto estaba generando empleo. Ya las personas que estaban desempleadas o que quizás no estaban tan preparadas para adquirir, tenían adaptabilidad o no tienen tanta capacitación para adquirir un trabajo, pues ya se estaban empleando, y esto favoreció que la tasa de desempleo disminuyera. ¿Y qué trae como consecuencia eso? O sea, las personas ya al tener nuevos empleos, como hemos quizás observado a través de una cadenita, y es que pues a mayor empleo, que por ende trae la consecuencia pues adversa. Esto quiere decir de que disminuye el desempleo, decrece el desempleo. Esto genera que las personas tiendan a consumir más. Las familias se van incentivadas al consumo. Las empresas se incentivan a producir, y esto nuevamente, como lo había mencionado, pues genera un movimiento en la economía, permite que la economía pues prosiga con su curso natural. Y entonces realmente es por eso tan importante pues pensar en políticas a corto plazo, también observando el contexto actual que estamos viviendo, y no pensamos tanto en qué podemos hacer a largo plazo, porque a largo plazo pues tendremos nuestros mismos problemas por resolver, apremiantes, y quizás sí se incrementen, pero la situación apremiante es la que estamos viviendo ahora, y a través de una política
a corto plazo quizás podemos disminuir las consecuencias que esta crisis traiga a largo plazo. Y bueno, aquí nos podemos hacer la pregunta de qué importancia tiene de que el gasto pues sea para programas de defensa y no para programas nacionales. Pues la verdad de que no tiene ninguna importancia, o sea, en absolutamente nada en temas económicos, porque realmente el gasto fuera para lo que fuera estaba representando demanda y era lo que se necesitaba dentro de este contexto económico que estábamos viviendo. Entonces, realmente es observar cómo las políticas a corto plazo realmente han sido pues pertinentes de acuerdo a la situación que hemos estado viviendo. Y quiero dejarlos básicamente con esto, pensar un poco de que realmente pues la solución dentro de las crisis, una de las soluciones más apropiadas siempre va a ser el gasto gubernamental. Necesitamos otro arranque del gasto gubernamental para quizás pues descender o pues disminuir esta grave crisis de desempleo que estamos viviendo en nuestro país. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa, muchas gracias a mis compañeras y nos vemos en una próxima emisión. Buenas tardes.